Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de física, a la 12ª clase de física. Vamos a ver hoy día temperatura y calor. Son cosas muy importantes que entran en la prueba. Si quieren pueden revisar el temario y ver específicamente qué cosas entran. Estoy un poco resfriado también, así que quizás no voy a elevar tanto la voz hoy. Y eso, ojalá que estén todos bien en sus casas, que estén listos para comenzar esta clase. Y ánimo. Vamos entonces con lo que hemos hecho siempre. Vamos a hacer un repaso súper veloz de lo que hemos estado hablando durante todo el semestre, ¿ya? Esta clase es común, es del módulo común. La parte de termodinámica, o sea, la parte de calor, que es lo que vamos a ver hoy, es del módulo común, se evalúa, se enseña en segundo medio, por lo tanto se evalúa en la parte de las 16 preguntas comunes. Y eso. Bueno, entonces vimos al principio de los tiempos, hablamos del movimiento. Del movimiento lo definimos, vimos que era un sistema de referencia, vimos que el sistema de referencias podía cambiar, que se podía mover también y generaba distintos tipos de movimiento. Luego describimos una ecuación para el movimiento, que le llamamos ecuación itinerario. ¿Sí? Ya lo vimos esto. Cualquier cosa pueden revisar YouTube para ver la clase de movimiento. Dijimos también que hay una ecuación para la velocidad y definimos o describimos dos tipos de movimientos, el movimiento uniforme rectilíneo y el uniforme acelerado. ¿Sí? En el primero la aceleración es cero, por lo tanto ese término que está acá se hace cero, se muere, se va, boom, y este término también se muere, entonces queda la velocidad constante, no cambia la velocidad porque la aceleración es cero. Y en cambio en el otro hay aceleración, por lo tanto ese término hay que considerarlo y la velocidad va cambiando con respecto al tiempo, ¿ya? Después hablamos de la fuerza. De las fuerzas dijimos que eran la forma de cambiar el movimiento. Nosotros teníamos un movimiento y decíamos, bueno, pero ¿cómo se cambia este movimiento? Entonces aplicábamos fuerza, ¿sí? ¿Qué dijimos de la fuerza? Bueno, dijimos lo principal, que era una cantidad vectorial. Eso es súper importante. ¿Qué significa que sea vectorial? De nuevo, esto va para todo. Vectorial, no solamente para fuerza, significa que además de tener una magnitud, un número, un tamaño asociado, tiene una dirección y un sentido. O sea, nos está diciendo que esta fuerza está siendo aplicada en cierta dirección, ¿ya? Y por eso esta magnitud es vectorial, ¿ya? Luego dijimos que la unidad era el newton. Después dijimos, bueno, ¿qué pasa si yo aplico fuerza? ¿De dónde viene esa fuerza? Entonces dijimos, bueno, definimos el trabajo. El trabajo es una fuerza realizada durante una cierta distancia. Y es el resultado de alterar el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿quién puede alterar el movimiento de un cuerpo? La fuerza. Bueno, en el cómo lo altera viene el trabajo, ¿sí? Y el trabajo también lo asociamos a la energía, porque la unidad de medida es el joule, ¿ok? Entonces, tenemos energía. Y dijimos, bueno, la energía que tengo la puedo gastar en trabajo. ¿Cómo hago trabajo? Aplicando fuerza y generando movimiento, ¿sí? Esa es como la línea en la que estamos siguiendo, ¿ya? Ahora dijimos, bueno, ¿qué es la energía? Entonces ahora vamos a recordar lo que hablamos la clase pasada de las energías. Dijimos que era un poco complicado definirlo, pero era la capacidad de producir un trabajo. Entonces nosotros sabemos que tenemos energía si es que podemos hacer un trabajo. ¿Quiere hacer un trabajo? Bueno, aplicar una fuerza. ¿Qué es aplicar una fuerza? Deformar o mover, ¿sí? Entonces tenemos esas dos opciones para saber si tenemos energía, ¿sí? Entonces hablamos de esta energía que se puede relacionar con el movimiento, aquí con la luz o con el calor. Entonces ya vimos la parte del movimiento, la vamos a repasar de nuevo. Acuérdense, la unidad de la energía es el joule, que viene del señor Juan Joule. Ni idea cómo se llama, pero el caballero que puso el concepto en la mesa. Ahora, hablamos de muchos tipos de energía. Teníamos la energía mecánica, la energía calorífica o calórica o térmica, como quieran. La energía electromagnética, las energías potenciales, por ejemplo, el potencial químico, cosas así. Hablamos la clase pasada específicamente de la energía mecánica, ¿sí? Hablamos de la energía mecánica, su parte cinética y su parte potencial,
¿sí? Explicamos qué era un potencial, explicamos qué era un campo de fuerzas, explicamos todas esas cosas. Así que, si no lo recuerdan, vean la clase pasada, ¿ya? Dentro de la potencial hablamos de la gravitatoria y de la potencial elástica, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un repaso pequeñito de qué eran estas energías. Entonces, tenemos la energía cinética, ¿sí? Que es energía mecánica. Acá arriba sale, energía mecánica. La energía cinética es una magnitud escalar, o sea, no tiene vector, no tiene dirección, ¿sí? Es un número, una cantidad, que está asociada a la cantidad de movimiento, o sea, a la cantidad de masa y de velocidad que tiene un sistema, ¿sí? Se definía así, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y donde la m es la masa puntual del objeto, o sea, es la masa total concentrada en un punto, y ese es el punto que se está moviendo, y esa velocidad de ese punto que se está moviendo, que concentra toda la masa, es la velocidad que tenemos que elevar al cuadrado para tener la cantidad de energía cinética, ¿sí? Luego hablamos del potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio se define como la masa por la gravedad, por la altura a la que está el objeto con respecto a lo que al cuerpo que está ejerciendo la gravedad, ¿sí? Ahora, ya hablamos de la energía mecánica, ¿sí? Ahora nos queda hablar, vamos con esa energía, la segunda. Estamos listos con la energía mecánica, vamos con la energía calórica, calorífica, térmica, como quieran llamarle. Vamos con esta, porque de nuevo entra en la parte de física común de la prueba, ¿sí? Y no es tan difícil, así que no se compliquen tanto, ¿ya? Necesito que tengan su mente abierta y su espíritu libre y dispuesto a aprender, porque vamos a comenzar con la definición de la energía calórica. Es la manifestación de la energía en forma de calor. Entonces ya vimos que la energía puede ser asociada al movimiento, ¿sí? Y que sería la cinética, asociada a un potencial, que puede ser gravitatorio, elástico, eléctrico, de mil formas. Pero esta va a estar solamente asociada a la forma energética del calor, ¿sí? Por eso es la energía calórica. Ahora, todos los materiales o los átomos están formados de moléculas, ¿cierto? Estas moléculas están en un continuo movimiento. Ese movimiento puede ser una traslación o puede ser una vibración. Entonces vamos, por ejemplo, a hablar de los materiales. ¿Qué tipos de materiales? ¿Y cuáles son las formas de estos materiales? Entonces, partamos con los estados de la materia, ¿sí? Yo creo que todos lo saben. El sólido, el líquido y el gaseoso. Lo que se evalúa en la prueba va a ser básicamente entender por qué un cuerpo está sólido, por qué un cuerpo está líquido y por qué un cuerpo está gaseoso, y cómo podemos hacer esos cambios de estado aplicándole energía, gastando energía, poniendo energía. Y de eso se trata, entender la teoría de este movimiento, ¿sí? Ahora, lo importante es que la termodinámica en general ya no toma el movimiento de solo una partícula como lo habíamos visto antes, ¿sí? Antes habíamos hablado de un auto que se mueve, de un tren que se mueve, de una persona que se mueve. Estos son montones y montones y montones de partículas que todas están vibrando, que todas se están moviendo en una cierta dirección, distinta cada una. Entonces, cuando uno quiere hacerlo individualmente, queda algo imposible de resolver si es que no se toman en cuenta las cantidades macroscópicas, o sea, las cantidades que yo puedo observar desde arriba, viendo todo como puras hormiguitas, ¿sí? Si yo pienso en este aparato, en este mundo de partículas, como muchas hormigas que se están moviendo, cada hormiga tiene una diferente dirección, diferente quizás masa, va a ser todo más o menos distinto, pero si yo lo miro desde arriba puedo ver quizás un flujo de hormigas que van en una dirección, otro flujo de hormigas que van a buscar comida, otras van al hormiguero, otras van, no sé, a buscar agua, no sé si toman agua las hormigas. Pero en fin, uno puede tomar una cantidad macroscópica mirándola desde arriba, a eso se refiere macro, a cuando yo lo miro desde arriba, o sea, me alejo del sistema y veo una cantidad general, por ejemplo la temperatura es una cantidad general, y no una cantidad micro, que sería como fijarme en solo una hormiga, fijarme en solo esa partícula que está acá y ver cuál es su movimiento, ¿ok? Ahora, sigamos entonces con la energía calórica, ¿ya? Esta energía calórica está presente en todas las partículas, ¿sí?
porque todas las partículas tienen átomos, o sea, todos los elementos tienen, todos los materiales tienen átomos, y todos los átomos tienen energía, por lo tanto todos se mueven, y tenemos, por ejemplo, acá, puse este ejemplo, esta red es un sólido, que está unido por estos enlaces que son esas líneas rojas. Ahora, esta partícula se está moviendo. En general los sólidos no se mueven tanto porque están unidos, o si no sería, lo vamos a ver después, pero sería más como un comportamiento gaseoso, un comportamiento líquido. Sería, la vibración es la que produce la temperatura del sólido, ¿sí? ¿Qué pasa si yo comienzo a darle más vibración a esto y comienza esa vibración a ser mayor, ¿sí? Esa vibración, si comienza a ser mayor, solo es solo posible si es que yo le entrego energía, ¿sí? Yo le puedo entregar energía a esta red, a este cubo, en forma de calor, que esa es la idea de toda esta historia. Entonces, yo le voy a entregar energía en forma de calor y voy a lograr que su oscilación sea cada vez más grande, ¿sí? Ahora, si su oscilación es más grande, va a tener más energía para poder, por ejemplo, romper esos enlaces y se va a separar de esta estructura. Así, se separó, perfecto. Y queda un poco más libre para moverse, ¿sí? Esto no es tan así, estoy haciendo una explicación muy superficial. Esto no es tan así, no es como llegar y romper los enlaces, pero es más o menos la idea. O sea, yo tengo energías necesarias para hacer cambios de fase. ¿Ok? Ahora, esa energía está asociada de nuevo a la vibración de esta cosa, de esta partícula. Y esa vibración después vamos a ver que está asociada a su temperatura y a su calor. Entonces, se separó esta partícula y logramos tener un líquido, ¿sí? Este es otro tipo de estado de la materia. El estado líquido es en donde tengo mayor energía cinética de cada partícula que en el sólido. A esa energía cinética de cada partícula yo le voy a llamar energía interna. ¿Por qué energía interna? Porque es como mirar este vaso desde arriba y ver la energía que tiene adentro, ¿sí? Independiente si esta cosa se está moviendo macroscópicamente, si está moviendo el vaso, bueno, el vaso tiene energía cinética, ¿sí? Pero además tiene energía de sus partículas, que en general uno no toma en cuenta, porque no hay intercambios, ¿sí? Ahora, esa energía interna va a ser traducida en calor y en otras cosas, ¿sí? Si yo aumento, sigo entregándole calor, le doy calor, le doy calor, le doy calor, esta cosa va a comenzar a aumentar su velocidad, ¿cierto? De cada de estas partículas. Recuerden que teníamos antes un sólido en el que yo aumenté la velocidad de vibración, en que logré que esta partícula se separara, luego logré este este líquido, que son partículas que no están tan ligadas, pero aún así tienen energía suficiente para estar recluidas en este vaso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento y aumento esta temperatura, aumento y aumento la energía, aumento y aumento la velocidad, ¿sí? Voy a tener finalmente un sistema gaseoso en el que la energía cinética interna es mayor que la del líquido, ¿sí? O sea, aumenta la velocidad de esta cosa y logra que las partículas se muevan muy rápido. Y esa rapidez es la que logra romper estos enlaces que estaban antes que estaban asociados a las partículas, ¿sí? Ahora, todo esto es gracias a la energía calórica, ¿sí? Ahora es como vamos a ver el proceso entero, ¿sí? Entonces teníamos un sólido, luego tenemos un líquido y finalmente tenemos un gas. ¿Cómo yo logré esta cosa? Bueno, aquí se nota que hay un aumento de la energía interna de cada uno de estos materiales, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy a asociar la energía? Entonces, ¿qué necesito yo para cambiar esta fase? Ya lo hablamos, entonces todo este proceso es gracias al aumento de la energía, ¿sí? Ese aumento de energía se traduce en un aumento en la velocidad de las partículas, ¿cierto? Mientras más velocidad tenga la partícula, más energía cinética va a tener esta partícula, ¿sí? Ahora, como estamos hablando de un sistema muy grande, de demasiadas partículas, o sea, yo no me imagino en cuántas partículas hay
en, no sé, una mesa, por ejemplo, siendo que un átomo es del orden de los Armstrong, que son 10 a la menos 12 metros, una cosa enanísima, increíblemente chiquitito. Entonces no me imagino la cantidad de partículas que tiene que haber. Y, por ejemplo, en un hielo, en un cubo, en un vaso de agua, el cual después yo puedo hervirlo y que todas estas partículas se transformen en un gas o se transformen, si es que lo congelo, en un hielo, ¿sí? Es un montón de partículas que no tiene sentido tomarle la energía a cada una de estas partículas, sino que solamente es necesario tomarle una suma de todas estas cosas, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, la única forma de aumentar esta velocidad de estas partículas es dándole energía. Ahora, ¿cómo le doy energía? Es aumentando su calor, ¿sí? Y el calor está asociado, entonces después lo vamos a asociar a la velocidad de estas partículas internas, ¿sí? Ahora, si hay más energía interna, sí hay más velocidad interna de estas partículas, ¿sí? Después, con esta misma teoría de que las partículas llevan una velocidad y esa velocidad yo le asocio una energía, ¿sí? Eh, esa misma teoría avala que, por ejemplo, cuando yo abro un perfume o uso un desodorante ambiental que está en sistema gaseoso, ¿sí? Toda esta velocidad se disipa y comienza muy rápido a extenderse y ocupa todo el espacio de la sala, ¿sí? Son cosas que van todas relacionadas, ¿ya? Entonces, de nuevo, para cambiar estos estados de un estado a otro, vamos a tener que ir aumentándole la energía del sistema interno. ¿Y cómo yo le aumento la energía? Bueno, entregándole calor, ¿sí? Pero vamos a ver qué es el calor después. O sea, tú me puedes decir, bueno, dale calor. Bueno, pero ¿qué es el calor? ¿Sí? Eh, Hablamos entonces que el movimiento de estos átomos indica que tienen energía cinética propia, cada uno de estos materiales, ¿sí? A esa energía cinética interna, de nuevo, le vamos a llamar calor, ¿ok? Y de nuevo voy a retomar la idea de que no es posible medir cada velocidad. Fíjense que todos tienen como flechitas distintas, ¿sí? Unas más grandes, unas más chicas, una en dirección hacia arriba, norte, sur, oeste, no sé, da lo mismo. Entonces no va a ser posible tomar como una medición de cada una de estas partículas y después sumarla, ¿sí? Yo tengo que encontrar una cantidad macroscópica que yo pueda medir y que pueda observar para poder asociarle una energía. Y ahí es donde viene la temperatura, ¿ok? Entonces, distinto temperatura de calor. Lo vamos a ver mucho mejor después. Entonces, observamos estas dos cosas y nos damos cuenta que esta cosa que está azul, este material que está azul, tiene velocidades mucho más chicas, por lo tanto tiene mucho menos calor, tiene mucho menos energía. Entonces, acuérdense de asociar calor a energía, ¿sí? Entonces, si esto se mueve lento, interiormente, si el movimiento interior de esta cosa es lento, en comparación con este tiene menos calor que este otro material rojo, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo ponerlo en una fórmula? Porque a nosotros nos interesan las fórmulas. Bueno, uso esa fórmula que está ahí. Que el calor es la letra Q, ¿sí? El calor es igual a la sumatoria de todas las partículas de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, de nuevo, el calor es energía, ¿sí? Es una forma de energía, ¿ok? Que es importante saber que el calor es súper macro, es súper como... Yo tengo que entender que hay un proceso interno que está sucediendo dentro del material, que hay un movimiento de partículas. Si es un sólido es una vibración, si es un líquido se mueve un poco más rápido, y si es un gas es una locura. Pero esa locura implica que hay más energía que en el líquido o que en el sólido, ¿sí? Entonces, ¿y esa energía de dónde sale? Bueno, del movimiento. Siempre va a ser de un movimiento, de la partícula, en este caso del átomo, ¿sí? Entonces esas vibraciones y esas cosas van a estar siempre ligadas a la energía, ¿ya? Entonces el calor no es nada más que la energía cinética de un material, ¿sí? Pero considerando todas sus partículas. Por eso está esta sumatoria, ¿ya? Ojalá que todos la conozcan. La sumatoria significa tomar cada uno de los elementos y después sumarlos, ¿sí? Entonces en vez de poner masa 1, masa 2, masa 3, pongo la sumatoria para abreviarlo, hacer una cosa un poco más fácil para ahorrar tinta al final, ¿ya?
Ahora de nuevo tenemos el problema de qué era la temperatura. Porque nosotros tenemos ya, el calor es la energía, ¿sí? Pero la temperatura no es nada de energía, ¿sí? Es otra cosa. Entonces, ¿cómo lo podemos entender mejor? ¿Sí? La temperatura entonces va a ser una medida de qué tan caliente o qué tan frío está un objeto. Y mientras más caliente o mientras más frío, nos van a dar distintas parámetros y mediciones de la agitación interna de estas moléculas, de estos materiales. ¿Sí? Entonces, tenemos el calor. El calor es la cantidad de movimiento que hay acá adentro en forma de energía. O sea, tomar toda la energía de cada una de estas partículas y sumarla. ¿Sí? Energía cinética. ¿Sí? Ahora, yo no puedo llegar y decir como, bueno, esta cosa tiene, no sé, 10 joules, porque yo digo que tiene 10 joules y porque yo medí cada una de estas partículas. ¿Sí? No tiene sentido hacer eso porque nadie lo va a poder hacer sistemáticamente para todas las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo abreviar esta cosa? Es tomando una temperatura. La temperatura entonces nos va a decir qué tan rápido, qué tan lento se están moviendo las partículas mientras más o menor sea la temperatura. ¿Ok? Entonces quiero que quede claro la diferencia entre calor y temperatura, porque seguro que va a entrar en la prueba. O sea, va a haber una pregunta de calor y de temperatura y ojalá sea algo así como, ¿cuál es la diferencia? Que la diferencia es que uno es energía, el calor es energía, y la temperatura es la medición de esa energía. Es un parámetro que nos dice qué tanta energía tiene un sistema. ¿Ok? Entonces, seguimos. Si fuese por el movimiento, como lo dice acá, de esta agitación, de estas partículas, notamos acá entonces que si yo tengo una temperatura acá, en el sistema azul, que tiene menor velocidad que el sistema rojo, vamos a notar que en el sistema azul debería haber menor temperatura que en el sistema rojo, porque en el sistema rojo hay más velocidad, por lo tanto debería haber más energía cinética. Si hay más energía cinética, hay más calor, y si hay más calor, hay más temperatura. Porque eso es lo que nos dice la temperatura. La temperatura nos habla de cuánta energía hay en este sistema. ¿Ok? Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo para diferenciar el calor y la temperatura, para que se quede claro que son cosas distintas. ¿Ya? Entonces, suponga usted que está en una misión secreta en el Polo Sur. Usted tiene que sobrevivir a la fría noche antártica. Si pudiera traer a su mascota para mantener el calor de su cuerpo, ¿preferiría a su hámster o a su perro? Asuma que los dos animales están a la misma temperatura. Entonces, voy a esperar las respuestas de ustedes. ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿a quién se llevarían? ¿A su perro o a su hámster para mantener el calor de esta cosa? Y hay gente que vota por el perro. El perro, muy bien, ya. Entonces vamos con la respuesta que más me gustó. Que dice, el perro tiene más partículas. Entonces, uno tendería a pensar que como tiene más partículas, tiene más energía. Por la definición que vimos recién. O sea, estamos hablando de que mientras más velocidad tiene el material, más energía va a tener. Ahora, si tiene más masa este material, también va a tener más energía. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aunque los dos elementos, aunque los dos cuerpos, aunque los dos cuerpos tengan igual temperatura, nos habla de que la velocidad dentro de estos dos cuerpos es la misma, ¿sí? Pero el problema es que aquí tengo una masa mucho mayor, que sería la del perro, y acá una masa mucho menor, que sería la del hámster. Esta masa mucho mayor tiene mucha más energía, la cual puede entregar, que el hámster. Entonces, si estamos en una noche antártica y fría, es mucho mejor llevar al perro, porque el perro da mucho más calor que el ratón, ¿sí? Ahora, ¿y por qué? De nuevo, porque tiene más masa, ¿sí? Entonces, intuitivamente uno se da cuenta, porque acuérdense que la física es esto, ¿sí? La física es la descripción de la naturaleza. Uno ve la naturaleza, hace observaciones y dice, bueno, la naturaleza funciona de tal forma y eso lo llama física, ¿ya? O ciencia, biología o química. Pero la física es muy numérica, ¿sí? No es tan cualitativa. Entonces, tenemos que como este tiene más masa, nosotros intuitivamente sabemos que
Mientras más masa va a tener más energía, va a ser más fácil, o sea, va a tener más energía que entregar, ¿sí? Ahora hay otra cosa que hay que tener en cuenta para el calor, que también depende del material del que está hecho, ¿sí? No basta solamente con tener más masa, ¿sí? Sino que también depende de cómo entrega el calor esta masa, ¿sí? Hay materiales que entregan mucho más fácil su calor, hay unos materiales que no entregan su calor o que no absorben calor, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar aislante o conductor del calor o de la electricidad, da lo mismo, es la misma idea. El que entregue mejor su energía eléctrica o térmica va a ser un conductor, y el que no entregue o que no reciba esta energía va a ser un aislante, ¿sí? Ahora entonces, finalmente vamos a hacer un resumen, este cuadro resumen, para que se vea de qué depende el calor. Entonces, el calor, que le habíamos llamado Q, va a depender de la temperatura que tenga el objeto, porque eso nos habla de la velocidad que tenga el objeto, de interna, la masa que tenga el objeto, que hablamos recién, que mientras más masa vamos a tener más calor, y el material, que nos habla de cómo entrega este calor, cómo entrega esta energía, ¿sí? Ahora, el calor dijimos que era una energía, ¿cierto? Esta energía se entrega o se absorbe. Ahora, naturalmente, nosotros observamos que hay una dirección preferente de este calor, ¿sí? El calor va a fluir de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura, hasta lograr un equilibrio térmico, tal cual como lo dice esta cosa que está acá, ¿sí? Ahora, vamos a desglosarlo un poco. Vamos a hacer este dibujito. Entonces tenemos acá esta cosa que se está quemando, ¿sí? Acá tenemos el hielo. Y si tenemos fuego y tenemos hielo, sabemos que el fuego claramente tiene más temperatura que el hielo. Por lo tanto, el calor va a ir desde el fuego hacia el hielo. Y por eso esas flechitas, ¿sí? A eso le llamamos vector flujo de calor. Da lo mismo como se llame. Lo importante es que tiene una dirección, ¿sí? Esta dirección nos dice hacia dónde va el calor, ¿sí? Entonces al final es típica discusión de cuando uno les enseñan estas cosas, que hablan del frío y del calor, ¿sí? Y uno dice, bueno, el frío no es nada más ni nada menos que la ausencia del calor. Y en efecto es eso, es la ausencia de ¿qué? De energía, básicamente. ¿De energía de quién? Bueno, de la partícula del material. El material no tiene tanta energía para generar movimiento, y ese movimiento se traduce en temperatura, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ¿qué importante es esto? Bueno, que hay una dirección. ¿De dónde? Donde hay más calor a donde hay menos calor. Y esto es natural, ¿sí? Yo puedo hacer un flujo forzado en el que yo le saque calor, por ejemplo, el refrigerador. Pero para eso yo tengo que agregarle energía. ¿De dónde saco la energía del refrigerador? Bueno, del enchufe, ¿sí? Entonces yo puedo generar este proceso inverso, que es sacarle calor a algo, ¿sí? Por ejemplo, en el refrigerador. Pero necesito agregarle energía, ¿sí? En este caso, las flechas no se confundan, no es temperatura. Acuérdense que la temperatura es solamente un número, ¿sí? Ese número nos dice qué tan rápido se están moviendo las partículas en un lugar, nada más. Solo nos dice eso, ¿sí? Ahora, estas flechas nos dicen hacia dónde va el calor, ¿sí? ¿Y qué es el calor? Bueno, la energía. Entonces, ¿quién le está entregando energía a quién? El lado más caliente al lado más frío, ¿sí? Y por eso van las flechas hacia acá, porque el calor va hacia acá. ¡Pum! Viene para acá, ¿sí? Ahora, no lo confundan con la temperatura, porque ya hablamos que la temperatura es solamente un número que nos dice qué tan rápido o cuánta temperatura, o sea, cuánta velocidad, cuánta energía tiene esta cosa de acá, este material. ¿Ya? Ahora hablamos de, aquí mismo dice equilibrio térmico. Entonces, este flujo viene de acá, de la parte más caliente a la parte más fría, ¿sí? Pero necesitamos saber cuándo se detiene, porque... perdón. Necesitamos saber cuándo se detiene, porque... si es que yo le quito todo el calor, esta cosa se va a apagar y esta cosa va a quedar muy caliente, ¿cierto? Si es que queda muy caliente, va a comenzar el flujo en otra dirección, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se va a detener esta cosa? Cuando llega en el equilibrio térmico. ¿Pero qué es el equilibrio térmico? Bueno, el equilibrio térmico se logra cuando tengo dos cuerpos a igual temperatura, ¿ya? Eso es súper importante entenderlo, porque
nos dice cuándo se va a detener este flujo, ¿sí? Nos habla de cuánto tiempo va a durar básicamente este flujo, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Puse otro ejemplo de... Acá hay agua caliente y agua fría, ¿sí? Y el equilibrio térmico se logra después acá al final, en el que las dos tienen la misma temperatura, ¿sí? Ahora, el equilibrio térmico es súper importante porque nos va a servir para un montón de cosas, ¿sí? Ahora, otra forma de ver esto del equilibrio térmico, voy a desaparecer un poco para que vean y lo puedan leer. Entonces, dice, la temperatura es una medida que nos muestra qué tan caliente o frío están los objetos, eso ya lo hablamos, ¿sí? No es las flechitas, no se confundan. Ahora, ¿cómo se mide esta temperatura? ¿Sí? Vamos a tener estos dos cuerpos a temperatura inicial, una temperatura final. O sea, inicial del cuerpo A, inicial del cuerpo B. Tenemos dos cuerpos, el azul y el rojo. ¿Qué pasa si los mezclo? Bueno, lo mismo que habíamos hablado del equilibrio térmico. Van a llegar a un momento en el cual los dos van a tener la misma temperatura. Y hablamos que la temperatura era la velocidad que llevan estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las partículas. Entonces voy a intentar aparecer. Acá. Entonces, aquí la temperatura inicial es menor que la inicial de B, ¿cierto? Que la inicial del rojo. Pero cuando yo los junto, se logra un equilibrio térmico y no sé si se nota, pero las flechas tienen... aquí hay una flecha amarilla, acá hay una flecha azul. Los amarillos vienen del B, los azules vienen del A, ¿sí? Y cuando se juntan, logran todos tener la misma velocidad. Da lo mismo la dirección. Aquí todas estas cosas se mueven en cualquier dirección, ¿sí? Pero tienen el mismo módulo, la misma tamaño. Están todos moviéndose a 10 km por hora, ¿sí? Por decir algo, ¿ya? Ahora, hay una ley que, de nuevo, viene de la observación de la naturaleza, ¿sí? Que nos dice que es como partir la termodinámica. Nosotros vamos a partir con esta ley, que dice, si dos sistemas están en equilibrio térmico, si dos sistemas tienen la misma temperatura, con un tercer sistema térmico, ¿sí? O sea, el cuerpo B tiene la misma temperatura que el cuerpo C, y tiene la misma temperatura que el cuerpo A, bueno, claramente, el cuerpo A y el cuerpo C van a estar en equilibrio térmico entre ellos, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Que cuando yo pongo en contacto un cuerpo con otro y dejo correr el tiempo, eventualmente estas cosas van a quedar a la misma temperatura, ¿sí? Por el equilibrio térmico, ¿ok? ¿Sí? Ahora si pongo tres cuerpos, bueno, los tres van a quedar a la misma temperatura. Entonces al final, eso nos dice que para medir la temperatura, basta con usar el termómetro. Que el termómetro es lo que nosotros conocemos, lo hemos usado muchas veces, pero el termómetro funciona en base a ese principio fundamental, que es en el que la temperatura se logra con el equilibrio térmico. Entonces, yo voy a estudiar un material, por ejemplo el mercurio, voy a ver cómo aumenta su temperatura, y luego lo voy a poner en contacto con la piel de una persona, y voy a ver a qué temperatura llega, ¿sí? Entonces yo mido la temperatura del mercurio, porque el mercurio está en equilibrio térmico contigo, ¿sí? Entonces los dos tienen la misma temperatura, y por eso funciona el termómetro. Y así es como funciona el termómetro, ¿sí? Porque, no sé, imagínense el mercurio estaba frío, ustedes están con fiebre. Entonces el caso azul es el mercurio, el caso rojo es ustedes. Y finalmente el mercurio queda a la misma temperatura que ustedes, ¿sí? Así es como funciona. Vamos a hablar de las unidades de medida de esta temperatura, ¿ya? Voy a hacerlo un poco más rápido porque es la parte no tan conceptual. Esto es pura memoria, ¿sí? Esta memoria es importante porque nos van a preguntar en la prueba la diferencia entre los grados Celsius y los grados Kelvin, que es lo que vamos a ver después. Ahora, Anders Celsius, un físico, supongo que alemán, no sé, no tengo idea dónde, perdón. La cosa es que fue muy importante porque a él se le ocurrió medir la temperatura o sea, medir las temperaturas y darle una escala a esta cosa. Entonces él tomó un material y dijo, bueno, el hielo se genera a los 0 grados, ¿sí?
Y el agua, hacer hervir el agua, lo logro a los 100 grados. ¿Sí? Entonces, tomó estas dos como puntos de referencia, ¿sí? ¿Y por qué el agua? Bueno, porque el humano está hecho un 70% de agua, ¿sí? El mundo está hecho un 75% de agua. Necesitamos agua. Entonces, era muy lógico poner agua como escala natural de nuestro mundo, ¿sí? Si nosotros viviéramos en un mundo de magnesio líquido, bueno, usemos el magnesio. Pero en este caso, vamos a usar el agua porque nos representa mucho mejor. Y piensen que fue en el 1700. En realidad no habían otros materiales como muy estudiados, ¿sí? Estamos comenzando recién con la ciencia en esas épocas. Bueno, entonces puso el 0 grados Celsius en el punto de fusión y puso los 100 grados en el punto de ebullición del agua, ¿ya? Ahora, aquí está un poco más entendible. Entonces tomó el termómetro y lo puso en 0 grados Celsius, ¿sí? Después tomó el termómetro y lo puso en agua hirviendo a 100 grados Celsius, ¿sí? Puso una raya acá, 0 grados, una raya acá, 100 grados y lo dividió en 100. 100 partes iguales, ¿sí? Y eso, así es como se hace un termómetro. Ustedes pueden hacer un termómetro en su casa y le pueden poner la escala que quieran, no sé, la escala Soto, Pérez, González, Canales, Ortega, no sé. Y ustedes pueden generar una escala nueva haciendo hervir o tomando dos puntos de referencia distintos, básicamente. Bueno, asimismo, vamos a retomar esta idea de que mientras más temperatura voy a tener más movimiento de partículas, ¿cierto? Entonces, en la partícula gaseosa tengo mucho movimiento que está representado con esos vectores de movimiento. Esos vectores de velocidad. En el líquido tengo menos movimiento, o sea, los vectores son más chiquititos, claro. Luego tengo que en el sólido las vibraciones ya no alcanzan a hacer movimiento, son solo oscilaciones. Por lo tanto, el vector de movimiento es mucho más chiquitito, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, mientras menos energía, voy a tener menos movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría más hacia el lado de donde no hay energía, ¿sí? Bueno, ahí es donde viene Kelvin, un señor bastante inteligente, que tomó en principio la escala de Celsius, ¿sí? Tomó la escala de Celsius de los grados, pero le cambió el 0. Entonces él dijo que el 0 va a estar en el punto en donde no haya más energía térmica. Ahora, a eso le llamó 0 absoluto, porque él dijo, bueno, cuando estas cosas dejen de moverse, no va a haber temperatura. Y a eso le llamó 0. Y por eso el 0 Kelvin es el 0 absoluto, ¿sí? Entonces, vamos a leer ese párrafo. Dice, su importancia radica en el 0 de la escala Kelvin, ¿sí? La temperatura 0 Kelvin es denominada 0 absoluto y corresponde al punto en el que las moléculas y átomos tienen la energía mínima posible, ¿sí? Suceden cosas extrañas cuando uno llega al 0 absoluto. Nadie, hasta donde yo tengo entendido, ha llegado al 0 absoluto. El helio líquido se forma a los 2 grados Kelvin, a una temperatura ridículamente baja, ¿sí? Ahora, para tener una idea, entonces el 0 absoluto es cuando dejamos de tener movimiento en las partículas. O sea, acá en el gaseoso tenemos un movimiento muy grande, en el líquido un poco más pequeño, en el sólido un poco más pequeño, y esto va a ir disminuyendo mientras yo tengo menos energía, ¿cierto? Mientras menos energía, bueno, tengo menos movimiento. Mientras menos movimiento, tengo menos temperatura. Entonces yo digo, hay 0 movimiento cuando hay 0 temperatura, ¿ok? Y Kelvin encontró que el 0 absoluto estaba 273 grados más abajo que el 0 Celsius, ¿sí? Entonces tenemos esta fórmula que está acá. Que el grado Celsius va a ser igual a los grados Kelvin menos 273,15 grados, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, el 0 Kelvin, que sería el 0 acá, 0 Kelvin, serían menos 273.15 grados Celsius. Entonces, tengo el 0 Celsius acá, que es donde se congela el agua, y menos 273 grados acá, tengo el 0 Kelvin. Lo importante del Kelvin es que solamente cambió el 0, no cambió los grados, ¿sí? No cambió la diferencia de grados. Por ejemplo, un grado Kelvin, darle un grado Kelvin a un material es lo mismo que darle un grado Celsius a un material, ¿sí? Y eso nos ahorra un montón de cálculos entre medios, ¿sí? Esta parte, la que sigue, voy a hablar de los grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit son, a mi juicio, un poco inútiles, ¿sí? Porque no son muy absolutos, no hablan en nada de la naturaleza, ¿sí? Es solo como un ejemplo, para que entiendan por qué no cambian los grados Kelvin. Entonces, lo único que cambian los grados Kelvin es el 0. Entonces hay que sumarle un número nomás, ¿ya? Voy a leerles este fragmento de dónde salió los grados Fahrenheit. Esto es historia al final, ¿sí? Los grados Fahrenheit, bueno, fue el señor Fahrenheit que dijo, bueno, vamos a poner un termómetro en una mezcla, ahí, de sal, de amonio, o agua salada, hielo y agua. Dice entonces, encontré un punto sobre la escala al cual llamé 0. Entonces ese fue su 0. Ese tomó su punto de referencia. Un segundo punto lo obtuve de la misma manera si la mezcla se usa sin sal, ¿sí? A ese punto le puso 30. Entonces al punto con sal le puso 0, al sin sal le puso 30. Y un tercer punto lo puso como 96. Y es obtenido colocando el termómetro en la boca para adquirir el calor del cuerpo humano. Entonces, usando el principio 0 de equilibrio térmico, logramos que el termómetro tenga la misma temperatura humana y ya se le puso 96, ¿sí? Entonces son 3 puntos para hacer una escala que en realidad no tienen nada que ver con la naturaleza. Y por lo mismo no tiene mucha relación con la escala Celsius ni la escala Kelvin. Si se fijan, la conversión es súper extraña. Es Fahrenheit, los Celsius son los Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. ¿Ya? Entonces, esto no se lo aprendan, olvídenlo. Véanlo, mírenlo, vean que es feo, es horrible. Y entiendan la simplicidad de la escala Kelvin, ¿sí? Entonces la escala Celsius es supernatural porque ponemos un 0 y ponemos un 100. Lo dividimos en partes iguales, dependiendo de la ebullición y en la congelación del agua. Y luego Kelvin dijo, bueno, vamos a usar esta escala de un grado Celsius, pero vamos a cambiar el 0 porque yo digo que el 0 se logra cuando no se tiene movimiento, ¿sí? Entonces tomó la escala y la movió. Chum. Y eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo. Magnífico. Porque ya no tendríamos temperaturas negativas en principio. No podríamos tener una temperatura negativa porque no hay nada más del movimiento, ¿sí? La temperatura mide movimiento y si no hay movimiento, bueno, es un 0. Fin. Ahora, nos preguntan de qué sirvió lo de Fahrenheit. Yo no estoy muy interiorizado, pero sé, por ejemplo, que en Estados Unidos se usa la escala de Fahrenheit para medir la temperatura. En Estados Unidos pasan cosas raras. En general usan, en vez de usar kilos, usan onzas o libras. En vez de usar metros, usan pies, que es bastante más difícil entender las mediciones. Lo mismo pasa con los grados. La verdad es que no sé qué tanta utilidad tiene. En el sistema internacional se usan los grados Kelvin, porque tienen el 0 absoluto y eso. Ahora vamos a hablar de la energía que traen y cómo se miden, porque ya hablamos de las unidades de medición de la temperatura. Vamos a hablar de la unidad de medición del calor, ¿sí? Ya hablamos que la temperatura no es energía. Temperatura distinto de calor, no es lo mismo. Temperatura, calor, no. Mal. Ahora, el calor sí es energía, ¿sí? Y la energía siempre se va a medir en joules, ¿sí? Que es la energía que se necesita para mover un metro, usando un metro, no, ¿cómo era? Un newton de energía, un newton de fuerza aplicado en un metro de distancia. Eso es un joule. Un newton de fuerza aplicado en un metro de distancia. Pero el problema es que nosotros estamos hablando de joules, que se miden en unidades de fuerza y de distancia, para aplicarlo en energía interna, ¿cierto? Y nosotros hablamos recién de que
Celsius fue muy inteligente y dijo, bueno, vamos a usar la escala que nosotros vamos a estar más acostumbrados, que es la del agua. Porque es el agua la que nos regula como todo el sistema. O sea, estamos llenos de agua nosotros, las plantas y el mundo. Vamos a usar el agua. A eso le vamos a llamar, vamos a hacer una nueva unidad que se llama caloría, ¿sí? Va a estar muy relacionada con el calor. ¿Por qué? Porque es una unidad térmica de energía que equivale a la energía necesaria para elevar 1 grado centígrado, o sea, 1 grado Kelvin, que es lo mismo, en la temperatura de 1 gramo de agua, ¿sí? Entonces, tomo 1 gramo de agua, lo subo 1 grado Celsius, ¿sí? Y a eso le llamo caloría. Esa es la energía necesaria para subirle 1 grado a 1 gramo de agua, ¿sí? Ahora, esto tengo que conectarlo con los joules, porque yo uso joules en todas partes, excepto en el calor, ¿sí? Y de hecho el señor Joule hizo este experimento y determinó que se necesitan 4.18 joules de energía para aumentar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. ¿Ok? Entonces vamos a tener esta cosa en mente. La energía térmica expresada en calorías equivale a la energía necesaria, a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo en contexto. Un bizcocho de 30 gramos tiene 140 kilocalorías. ¿Sí? Ahora, ¿qué bizcocho? No sé si se pueden decir marca en esta cosa, pero el típico que se comen uno, no sé, pues los Chocman o los alfajores, en general tienen esta cantidad de... y son 30 gramos nomás. O sea, no estamos hablando de una cosa gigante, son 30 gramos, una cosa pequeña. ¿Sí? Una masa pequeña tiene 140 kilocalorías. ¿Cuánta energía nos aporta esta cosa? Entonces, las kilocalorías, ¿qué es una kilocaloría? Bueno, hablamos de kilómetro, que son 1000 metros. Hablamos de kilogramo, que son 1000 gramos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de kilocaloría, que son 1000 calorías. Entonces, si nosotros tenemos 140 kilocalorías, vamos a tener 140.000 calorías. Entonces, ese kilo, que está acá, se transforma en 3 ceros. ¿Por qué? Porque son 1000. ¿Perfecto? Ahora, tenemos entonces 140.000 calorías. Y con una caloría elevo 1 gramo, 1 grado centígrado. ¿Sí? Entonces tengo energía suficiente para elevar 1 grado Celsius 140.000 gramos de agua. O sea, con un Chocman yo puedo elevar en 1 grado Celsius 140 kilos de agua. Entonces, uno se pregunta, ¿tanto? Sí, tanto. En realidad es una cantidad enorme de energía. ¿Sí? Para que vean en qué se usa nuestra energía. O sea, si nosotros fuéramos solo agua y solo viviéramos como... solo pudiéramos vivir a una cierta temperatura, bueno, necesitamos un montón de comida. ¿Sí? Es un montón de comida. Ahora, una salvedad. En general en las etiquetas de comida, lo vamos a ver ahora, aquí. Saqué este afiche para darles un poco la idea de cuánta energía estamos consumiendo a diario, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud recomienda 2000 kilocalorías, ¿ya? Ahora, lo que les estaba hablando. En general en las etiquetas de comida salen solamente los resultados en calorías. Y dice como calorías. Hay, no sé, 10. Pero ese calorías no son calorías. Hay como una falsa concepción de la palabra caloría. Ahí están hablando de kilocalorías, o sea, de miles de calorías. Entonces se dice calorías 10, en realidad son 10 kilocalorías. Entonces uno va a estar pensando que está consumiendo un poquito menos, pero no, en realidad no. ¿Ya? Ahora, ya veo las reacciones del chat y veo que todos están hablando como que rico, que papas fritas y hamburguesas, que rico. Sí, son ricas, pero vamos a analizarla desde el punto de vista científico porque estamos en física, así que no creo que les dé hambre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a comernos un Burger King,
con unas papas del Burger King. Este tiene 990 calorías y este tiene 500 calorías. ¿Ya? De nuevo, calorías no son kilocalorías. Entonces, si sumamos estas dos cosas, nos dan aproximadamente 1500 kilocalorías. 1500 kilocalorías es un montón de energía. Un montón de energía. O sea, estamos hablando de más de 1 millón de grados. Podemos subir, o sea, 1 tonelada de agua. Podemos subirle 1 grado Celsius. Es un montón de energía, ¿sí? Por eso la Organización Mundial de la Salud eh, recomienda 2000 kilocalorías para poder funcionar uno bien. Si es que uno hace, bueno, la gente que hace deporte periódicamente necesita más energía, ¿sí? Pero este es el sistema como basal de un humano promedio, ¿ok? Ahora, si nos comemos unas papas fritas y una hamburguesa, ya estamos en más de la mitad. De hecho, estamos en 3/4 de lo necesario para sobrevivir un día. Entonces, todo el resto de energía que yo no uso, ¿sí? Se almacena en forma de grasa. Y ahí es donde uno comienza a engordar y engordar y engordar. ¿Sí? Entonces, estamos como dimensionando un poco qué es la unidad de energía de la caloría. La caloría entonces es la energía necesaria para subir 1 grado centígrado 1 gramo de agua. ¿Ya? Vamos a volver ahora al calor, pero primero vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un recreo. Nos vemos entonces. Voy a dar 5 minutos de recreo. ¿Ya? Para ir a buscar agua porque tengo mucha sed. Y eso. ¿Ya? Y después pongan todas sus dudas al tiro para después revisarlas. ¿Ok? Volvemos en 5 minutos.
Hola a todos, he vuelto. Vamos a seguir entonces con lo que hemos estado hablando del calor y de la temperatura. Ya, pero ahora lo vamos a poner un poco más en contexto. ¿Qué contexto? El contexto matemático. ¿Ya? Entonces nos habían preguntado que la energía de estas calorías, estas kilocalorías, todas esas cosas, la podemos usar en menos agua, ¿cierto? Para elevar la temperatura. Claro que sí. En general, uno no va a usar solamente la energía para elevar la temperatura a un solo grado, ¿sí? Si uno tiene menos agua, puede elevarla a más grados, ¿sí? De hecho, si uno tiene solo 1 gramo, va a poder elevarla un montón de grados. Vamos entonces con... ya rápidamente nos piden un resumen. Vamos a hacer rápidamente el resumen. Hablamos de la diferencia principalmente entre el calor y la temperatura, ¿sí? El calor dijimos que era una energía, ¿sí? La energía que tienen las partículas de un cuerpo, ¿sí? Y eso se expresa a través del movimiento. ¿De quién? De las partículas. Entonces teníamos acá partículas que se están moviendo, así, claro. Entonces tenemos el gas en el que se mueven mucho, en el líquido en el que se mueven poco y en el sólido en el que se mueven poco menos, ¿sí? Entonces significa que la energía que tienen estas cosas es menor mientras menos movimiento tenga. Ahora, ¿cómo yo mido este movimiento? Se mide a través de la temperatura. La temperatura entonces es el cómo yo mido, cómo cuantifico la cantidad de energía que tengo. Pero solamente la cantidad de velocidad, o sea, velocidad interna que tiene el objeto, ¿ya? ¿Sí? Después dijimos, hablamos de las unidades de medida, que la caloría, hablamos de los grados Celsius y los grados Kelvin, ¿ya? Hablamos también de algo que es súper importante, que es la ley cero de la termodinámica, que nos dice que dos cuerpos que están en contacto van a fluir su calor desde el que tenga más calor al que tenga menos calor hasta que lleguen a un equilibrio térmico. Y el equilibrio térmico significa que tienen la misma temperatura, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo sé cómo se mueve el calor? ¿Qué cantidad de calor se está moviendo? Bueno, en este caso, el calor va a depender, hablamos ya, depende de la temperatura. La temperatura depende de la velocidad que llevan las partículas. Depende de la masa, o sea, la cantidad de partículas que tengan la sustancia. Y finalmente hablamos que depende del material. De cada material tiene una capacidad de transferencia de calor distinta, ¿sí? Nos pregunta a Alberto con respecto a lo anterior. ¿Cuánto duran las 2000 kilocalorías en el cuerpo? La verdad es que no tengo idea. Así que yo creo que se lo pueden preguntar a la profe de biología. Las clases son el lunes, así que ahí le pueden preguntar antes de que comience la clase para que pueda aclarar cuánto dura la energía dentro del cuerpo, porque la verdad es que no tengo idea. Entonces, volviendo a esto, el calor depende, entonces dijimos de la temperatura, entonces ponemos acá la temperatura. La masa, ponemos acá la masa. Y el material. Cada material tiene un calor específico distinto, que es esta CE. ¿Ya? Ese CE, calor específico, ¿sí? Es un número que nos va a decir cómo transfiere el calor a un material. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Que el calor que se entrega o que se mueve no depende solo de la temperatura, sino que de un cambio de temperatura. ¿Ok? El cambio de temperatura es este flujo que se va moviendo, ¿sí? Como un calor, ¿ya? Este triángulo que está acá se llama delta, ¿ya? Acuérdense que el delta es una diferencia, un cambio, ¿sí? Es una temperatura final menos una temperatura inicial. Eso significa este delta, ¿ya? El triángulo significa variación, como dicen por ahí. Acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, el término que nos dice de qué material está compuesto es el calor específico, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del calor específico, lo vamos a contextualizar, le vamos a poner nombre y le vamos a poner una explicación. Entonces, ¿qué es este calor específico? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hablamos recién de la caloría? Que la caloría es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado Celsius, un gramo de agua, ¿cierto? Entonces tengo 1 gramo de agua, lo elevo 1 grado Celsius y eso es una caloría. Apliqué una caloría, ¿sí? Ahora, yo puedo aplicarle una caloría al cobre, por ejemplo, y el cobre va a subir 3 grados,
¿sí? Entonces, ese calor específico nos habla de cuánto calor por gramo, por kilogramo, se necesita para que se eleve 1 grado centígrado la temperatura del cuerpo. ¿Ya? Necesito que esta cosa se entienda bien, ¿ya? Lo voy a explicar de nuevo. El calor específico es cuánta energía yo necesito para aumentar la temperatura de un cuerpo, ¿sí? Ahora, yo puedo aumentar 10 grados o 15 grados, entonces esta cosa se estandarizó y dijo ya, el calor específico se va a medir solamente cuando se aumenta 1 grado de temperatura. Entonces, tengo una cosa a 10 grados, un material a 10 grados, le aumento la temperatura hasta los 11 grados y veo cuánta energía le entregué, ¿sí? ¿Y cuánta energía le entregué a cuánto? A 1 kilo. Entonces tengo 1 kilo de un material a 10 grados, lo aumento a 11 grados, ¿sí? Y esa energía usada es el calor específico, ¿sí? Nos habla del calor específico, ¿ok? Ahora, hablamos recién entonces que el calor específico del agua, por eso le puse calor específico, coma, agua, porque estamos hablando del agua, es de 1 caloría por gramo por grado Celsius, ¿sí? Ahora, este calor específico puede estar expresado en calorías o en joules, ¿sí? O en gramos, o en kilos, o en calorías, o en kilocalorías, o en joules, o en kilojoules, depende, esta cosa va a ir variando. Pero lo importante es que se entienda qué es, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, es la energía, caloría, joule, necesaria para aumentar 1 grado Celsius 1 gramo de agua, ¿ya? Entonces, si fuese en calorías vamos a tener un 1, y si fuese en joules vamos a tener 4.18. ¿Por qué? Porque 1 caloría son 4.18 joules, ¿ya? Esta cosa se tabula, o sea, yo voy al laboratorio y hago experimentos y veo cuál es el calor específico de cada material para después yo tabularlo y decirle ya, esta cosa es así por el resto del mundo, hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que el calor específico va a ir cambiando dependiendo de la temperatura del objeto, ¿sí? Pero cuando las temperaturas no cambian mucho, por ejemplo, hasta los 100 grados creo, debe funcionar bien. Y depende del material, ¿sí? Entonces hay materiales en el que cambia muy rápido, otros en que no, pero en general se mantiene esta cosa constante, ¿ya? Entonces, mientras mayor sea mi calor específico, más energía voy a necesitar para elevar 1 grado Celsius, un gramo de materia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos acá que el agua necesita, voy a usar el mouse, aquí, el agua necesita 1 caloría, que son 4 joules, 4,18, para aumentar 1 grado Celsius, 1 gramo de materia, ¿sí? Vemos el bronce. El bronce necesita... No, veamos el concreto. El concreto necesita 0.22 calorías. O sea, casi nada, 1/5 de lo que necesita el agua. Entonces el concreto sube muy rápido su temperatura, ¿sí? El agua le cuesta mucho subir la temperatura. De hecho, al agua le cuesta un montón hervir, ¿sí? No es como, por ejemplo, el aceite. El aceite uno lo echa y al ratito ya está como chisporroteando. O un metal, que un metal uno lo pone un poco al fuego y ya está caliente al rato. Por ejemplo, la cuchara. La cuchara no se demora más de, no sé, un ratito, un par de minutos en estar caliente a la temperatura del agua caliente, ¿sí? Nos preguntan si el estado de la materia influye. Claro que influye. Vamos a tener distintos tipos, distintos valores para el calor específico de distintos estados de la materia. O sea, el agua líquida tiene un distinto calor específico que el agua sólida, el hielo, o el agua vaporizada, el vapor de agua, ¿sí? El aire, por ejemplo, el aire seco, tiene un distinto valor de calor específico al aire comprimido, ¿sí? O sea, comprimido me refiero a líquido. Entonces, claro, va a variar dependiendo del estado de la materia, ¿sí? Ahora, hablando de este cambio de estado, el calor, bueno, hablamos que no solo produce cambios de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van a correr, hacen ejercicio en una educación física, terminan todos rojos, ¿sí? Les cambió el color porque aumentaron su temperatura, ¿sí?
puede cambiar su color, puede cambiar su forma, puede cambiar su temperatura, pero también puede cambiar su estado. Una forma de hacer cambiar de estado es, ya lo hablamos al principio, entregándole temperatura a un sistema, o quitando temperatura de un sistema, dándole calor al sistema, o quitándole calor al sistema. A eso me refiero con la temperatura. Entonces, tenemos todos estos cambios de fase, que están todos regulados por un calor, ¿sí? Ahora, este calor no va a depender del cambio de temperatura, porque acá hay un proceso distinto. El proceso es como el de la ruptura de estos enlaces que les hablé al principio, que tengo un sólido en el que están todas sus partículas unidas, ¿cierto? Entonces, esa energía necesaria para sacar esa partícula del sólido y hacerla líquida no está relacionada a la temperatura que yo le estoy dando, ¿sí? El cambio de fase se produce a una temperatura. El agua hierve a los 100 grados, no hierve a los 120, no hierve a los 80, hierve a los 100 grados. El agua se transforma en hielo a los 0 grados, no a los 10 ni a los menos 10, ¿sí? Ahora, este cambio de fase, es importante entenderlo, no depende de la temperatura, ¿ya? ¿Qué lo regula entonces? Bueno, va a ser regulado por otra cosa. Como no depende de la temperatura, le ponemos una X y vamos a hablar del calor latente, ¿sí? Entonces, como no hay un cambio de temperatura, vamos a hablar que el calor que se entrega en esta parte, ¿sí?, es el calor latente, ¿ya? Entonces, a mayor calor latente, la misma idea del calor específico, a mayor calor latente, vamos a tener que se necesita más energía para cambiar la fase de un gramo de agua, de material, perdón, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando de 1 gramo, porque siempre es importante la masa en el calor, ¿sí? Mientras más masa yo tengo más calor. Entonces no puedo estandarizar algo sin considerar la masa, ¿sí? Entonces, de nuevo, teníamos antes la fórmula que está acá arriba, que es para la transferencia de energía cuando yo cambio temperatura, ¿sí? El problema es que yo puedo elevar la temperatura, bajar la temperatura, pero cuando hay un cambio de fase, no hay un cambio de temperatura, ¿ya? El agua se derrite a los 0 grados y una vez que termina de derretirse toda el agua, va a comenzar a aumentar su temperatura, ¿sí? Entonces el calor va a ser distinto y ese calor le vamos a llamar, tiene una forma distinta y va a ser el calor latente, ¿sí? Y por eso le pongo la L abajo, esta L chiquitita. Ahí, calor latente, acá tenemos calor específico. Y aquí latente, ¿ya? Maravilloso. Entonces, vamos a hablar finalmente de la conservación de la energía. Nosotros ya hablamos en la clase pasada, voy a hacer un repaso de qué era la conservación de la energía, ¿ya? La conservación de energía nos dice que la energía de un sistema físico aislado se va a mantener constante en el tiempo. Después dijimos, bueno, ¿qué es un sistema físico aislado? ¿Sí? El sistema físico aislado es en el que no se intercambia ni materia ni energía con el medio. Entonces es un sistema que está como en una caja negra en el que no se puede ni mirar, ni tocar, ni hablar, ni nada. Como cuando la hermana chica se enoja y les dice no me mires, no me toques, no me hables, y se encierra la pieza. Bueno, ese es un sistema aislado que no intercambia ni materia ni energía con el resto de la casa, ¿sí? ¿Cómo yo aíslo este sistema? Bueno, poniéndole paredes que no permitan el intercambio de energía y aislándolo, tapándolo, por ejemplo, del intercambio de materia, ¿sí? Ahora, de esto se resume esta fórmula que está acá, que el delta de energías, el cambio de la energía, de nuevo, volvemos a que este delta, este triángulo raro, es un cambio. El cambio de la energía es 0. La energía no cambia, ¿sí? Entonces la energía se mantiene constante, la energía se conserva. Maravilloso. Como la energía se conserva, vamos a hablar en este caso del calor. ¿Cuál es la energía que tenemos acá involucrada? Bueno, la única energía que tenemos en este sistema es el calor. El calor es una forma de energía. Entonces, si el delta de energías es 0, bueno, en este caso el delta de calor va a ser 0. ¿Qué calor tenemos? Bueno, tenemos el calor que entrega una fuente. Una fuente está entregando calor a la otra fuente que está más fría, ¿cierto? Entonces, hay un calor que se entrega y un calor que se absorbe.
La suma de estas dos cosas tiene que ser cero, porque la energía no se puede perder. ¿Sí? De acá sale la famosa fórmula que ustedes seguro vieron en algún momento de sus vidas, que el calor entregado es igual al calor a menos el calor absorbido. ¿Sí? Entonces nosotros definimos el calor positivo cuando el sistema aumenta su temperatura y definimos perdón, un calor negativo cuando el sistema desciende su temperatura. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio veloz, en el que nos dice, bueno, un trozo de metal de 50 gramos, vamos a poner como en práctica la fórmula del calor específico. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer un problema de calor latente, porque si no vamos a terminar mañana. Entonces dice, un trozo de metal de 50 gramos que se encuentra a 200 grados Celsius, entonces tenemos metal a 200 grados Celsius, se sumerge en un envase que contiene 0,4 kilos de agua, inicialmente a 20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, si la temperatura final de equilibrio del sistema de la mezcla es de 22,4 grados Celsius, calcule el calor ganado por el agua, calcule el calor específico del metal y desprecie la diferencia del calor, la transferencia, perdón, de calor al envase y al medio ambiente. O sea, es un sistema aislado. ¿Ya? De esta cosa de acá, de despreciar la transferencia de calor entre el medio y el envase, tenemos... chuta, voy a tener que desaparecer. Voy a desaparecer para que puedan ver la fórmula. Entonces, tenemos que el delta de temperatura va a ser cero. ¿Cierto? O sea, perdón, el delta de energía va a ser cero porque no hay transferencia de calor. ¿Ya? Vamos a calcular primero el calor ganado por el agua. ¿Ok? El calor ganado por el agua va a ser este calor que vimos recién. Va a ser el calor específico del agua, la masa del agua y la diferencia de temperaturas del agua. ¿Ya? Para los que no se acuerdan, este delta se llama delta porque es una letra griega, por si acaso. Ese delta se puede interpretar, o sea, no se puede interpretar, se interpreta de esta forma. Final menos inicial. Cualquier cosa que esté en un delta va a ser un final menos un inicial. ¿Ya? Entonces, el calor ganado por el agua, que es este Q no sé cuánto es, va a ser el calor específico del agua, por la masa del agua, por el delta de temperaturas del agua. Entonces, ¿cuál es el calor específico del agua? 1 caloría por grado Celsius. ¿Sí? ¿Cuánta masa de agua hay? Bueno, aquí dice que hay 0,4 kilogramos de agua. 0,4 kilogramos, no puedo poner kilogramos porque la fórmula que puse recién está en gramos. ¿Sí? Entonces tengo que pasarlo a gramos. 0,4 kilogramos son 400 gramos. ¿Ya? Y ahora pongo en grados Celsius la diferencia de temperaturas. ¿Sí? La final que son 22,4 y la inicial que son 20. ¿Ya? Luego pongo todo eso en una calculadora y nos queda que el calor absorbido por el agua son 960 calorías. ¿Ya? ¿Dudas? Pregunten. El calor entonces es siempre Cm por delta T. ¿Sí? Hay una forma fácil de acordarse, pero es un poco grosera, que sería dando vuelta esta fórmula y poner la M al final. Si ustedes ponen la M al final y ignoran este H2O, les quedaría la C, luego la T y luego la M. El calor entonces va a ser igual a la calor específico por la temperatura por la masa. Luego vamos a hacer la pregunta B. La pregunta B dice, calcule el calor específico del material. ¿Sí? Ahora volvemos a la parte en que nos dice que el sistema está aislado. Y como el sistema está aislado, asumimos esto que está acá. Que la diferencia de energías es cero. ¿Sí? Vamos a usar de nuevo entonces esta fórmula de acá. Y vamos a tener que el calor entregado es igual a menos el calor absorbido. ¿Sí? ¿Quién entrega el calor? El calor es entregado por el metal. Porque el metal es el que reduce su temperatura. ¿Cierto? Entonces el calor entregado va a ser entregado por el metal. Entonces vamos a tener el calor específico del metal, la masa del metal y el delta de temperaturas del metal. ¿Sí? Eso va a ser igual a menos, aquí está el menos, el agua. El calor específico del agua, la masa del agua
y el delta de temperaturas del agua. ¿Sí? Vamos entonces a desarrollarlo un poco más rápido. Tenemos entonces que el delta de temperaturas del metal lo vamos a desarrollar como la temperatura final menos la temperatura del metal. Esta temperatura final es la temperatura de equilibrio a la que llega con el agua. Por lo tanto, esta temperatura final va a ser igual en los dos lados. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Entonces tenemos calor del metal, masa del metal, delta de temperaturas del metal, por, o sea, menos, eso va a ser igual a menos el del agua, el calor específico del agua, la masa del agua, y la temperatura final a la que llega el agua, menos la temperatura inicial desde donde parte el agua. ¿Ya? Y acuérdense, estas temperaturas finales, esta cosa de acá, esta temperatura final y esta temperatura final son iguales, porque llegan al equilibrio al final. ¿Ya? No quiero que se mareen tanto con las letras, ¿ya? Estoy haciendo CMT a un lado y CMT al otro lado, ¿ya? Voy a pasar, entonces, dividiendo, porque yo quiero despejar esto, el calor del metal. Voy a pasar todo esto dividiendo hacia el otro lado. Entonces me queda menos esta cosa que estaba acá arriba, que es CMT del agua, dividido en MT del metal, para despejar el calor del metal. ¿Ya? Luego, evalúo estas cosas. Aquí, en este paso, saqué el signo menos, dando vuelta las temperaturas de acá. Entonces acá tengo final menos agua. Aquí tengo agua menos final. ¿Por qué? Porque usé el menos, este signo menos. ¿Ya? Luego es cosa de poner los números en la calculadora o en el papel, no sé cómo lo quieren hacer ustedes. Yo lo hice en calculadora y me dio que el calor específico del metal es de 0.18 calorías por gramo por centígrado grado Celsius. Y así es como se hacen estas cosas. ¿Ya? Entonces, voy a aparecer para despedirme. Yo sé que esta parte fue más rápida y fue más difícil también. Así que los invito a darle una vuelta después cuando la subamos a YouTube. Ponen la parte final porque yo sé que es la parte que les va a costar un poco entenderla. Pero yo sé que se puede, ¿ya? Quiero que entiendan principalmente esto, que cuando no hay intercambio con el medio ambiente, se tiene que el calor entregado es igual al calor absorbido. Eso que está acá. Con un menos. ¿Ya? Y eso. Ojalá puedan ver la próxima semana la clase porque vamos a hacer un ejercicio de calor latente. Vamos a hablar de la dilatación, de los otros efectos del calor. Y vamos a terminar entonces la parte de calor que se ve en la prueba. ¿Ok? Así que espero sus dudas. Voy a estar atento al Facebook. Acuérdense de meterse al grupo de Facebook. Ciencias Puntaje Nacional. Es un grupo. Y muchos saludos a todos. Que tengan un buen fin de semana. Ojalá ganemos mañana. Y eso. Ánimo con sus estudios. Ánimo con la prueba. Ánimo con las vacaciones. Ánimo con todo. Un saludo y que estén bien. Chao.